Comentarios enriquecen. Bueno, bienvenidos a quienes se suman ahora en la grabación. Bueno, de nuevo le puse de título a este curso, la literatura de la guerra. Borges apasionado de ir delimitando o buscando este misterio, que bueno, cómo dirimen sus conflictos los hombres, siempre hombres antes se usaba como sinónimo de ser humano, pero en Borges son hombres. Mayormente, no siempre, lean sino el cuento El duelo, un fabuloso duelo entre dos pintoras, muy lindo, pero en general se trata de hombres. Borges, a ver, primero, este cuento en algún sentido es muy simple lo que cuenta, un enfrentamiento entre dos hombres, a la sazón dos hermanos, de los que podemos interpretar que tienen una unión que va, que está por empezar por encima de la atracción que pueden tener por una mujer, ¿no? Eso es como lo más evidente del cuento. Me parece que me voy un poco, ¿no? O estoy. ¿Me voy o no? Perfecto. No, ¿Bien? Bueno, perfecto. bárbaro. Eh, una, uno de los aspectos de esto es como siempre la cuestión del doble o del duelo en Borges. Esto que dice Ricardo Piglia, resumiendo siempre los cuentos de Borges, que es bueno. eh, Muchos textos de Borges son un duelo entre dos en el curso del cual uno se convierte en el otro, ¿no? No es aplicable perfectamente, pero de algún modo y en el sentido de una interpretación que quiero dar de este cuento, algo de eso ocurre, ¿no? Entonces, digo, hay en la versión que les pasé, y esto es clave, omite, siempre es el problema de mandar cosas de internet, omite una, una, una parte del texto que es el epígrafe, que la que les pasé es esta, no, perdón, esta, donde como ven no tiene epígrafe, y además el otro error que detecté en esta cuando la leí ahora es que en un momento dice mañana en vez de maraña, ¿no? En Turdera, los Nielsen perdidos hasta entonces en la mañana, que también era una rutina de aquel monstruoso amor, no habrán entendido nada. El original dice perdidos hasta entonces en la maraña de aquel monstruoso amor, ¿no? Monstruoso amor, por cierto, de eso está hablando el texto, ¿no? Del monstruoso amor, sea este el amor por esta mujer, sea el amor tortuoso, quizá, insisto, homoerótico entre los dos hermanos. ¿Por qué homoerótico? Entre otras cosas, por este que como ven es el extraño epígrafe, muy a lo Borges, estas pistas que nos deja, el epígrafe, entre comillas, es 2 Reyes 1:26. Es decir, el epígrafe habitualmente es una cita, ¿no? Que en este caso no está, está omitida. Lo único que hay es la referencia a, a- a esta cita de la Biblia y lo tenía acá, pero lo perdí. Dos reyes. En realidad, y esto ahí hay que preguntarse si es un error de Borges o no. En realidad, dos reyes 1:26 no existe en la Sí. Biblia. Hay distintas versiones de la Biblia y en realidad esto refiere al libro ahora al libro de Samuel, no al de... Y la cita dice, bueno, que la googleé ahora, pero la tenía ahí guardada y se la perdí. Dice, angustia tengo por mí, por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres, ¿no? O sea, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres.
Bueno, este epígrafe que, insisto, significativamente, primero, no está solamente la referencia. Segundo, Borges se equivoca, cosa que cuando Borges se equivoca hay que sospechar, porque Borges todo el tiempo finge que se equivoca. Entonces se equivoca o nos está haciendo una vez más esta trampa que vuelve a algo que me rondó toda la semana acá mi amigo Félix, cuando dijo estas elucubraciones sobre Borges. Bueno, yo quizá lo doy por sentado, ¿no? Pero sintéticamente, Borges quiere reponer una experiencia, que es la experiencia de la lectura de los textos sagrados, tanto la tradición de la Kabbalah como la tradición de la escolástica medieval, que es estudiosos interpretando los textos, ¿no? Intentando darle una y otra vez una vuelta a ver qué quiso decir el profeta, qué quiso decir Dios, ¿no? Qué quiso este misterio, ¿no? Que es el misterio de la vida y del lenguaje. ¿No? Conocemos a través del lenguaje, no podemos no hacerlo, entonces esta ambigüedad de las palabras que quieren decir una cosa u otra. Borges, la crítica literaria es hija de ese tipo de trabajo interpretativo que se hizo en las distintas culturas en la antigüedad y en la Edad Media, ¿no? Entonces, bueno, Borges juega con eso, ¿no? Y nos hace esta trampa para ver una falsa cita o una cita errónea, ¿no? Que nos lleva, insisto, a esto que dice que de algún modo explica el texto, ¿no? Me dice ahora que mi conexión es inestable. ¿Estoy o no estoy? ¿Estoy bien? ¿Se me escucha? ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Cualquier cosa tengo miedo. Eh, entonces, simplemente de eso se trata aparentemente la historia, ¿no? Esto, insisto, es lo evidente. El amor entre ellos dos supera al amor por la mujer. Ese fragmento del libro de Samuel, que Borges cita como libro de los reyes, equivocamente, ha sido interpretado, tiene una tradición interpretativa que ha sido comparado con un libro perdido, no canónico de la Biblia, en donde se hablaba ya un poco más explícitamente de una especie de preferencia sexual. Ahora sí los perdí o porque de repente se me quedan quietos. ¿Vamos bien? No, está perfecto. ¿Sí? ¿El sonido está bien? Bueno, eh, porque se me quedaron totalmente quietos. Tanto, ¿estoy o no estoy? Sí, sí, Te vemos perfectamente. Te escuchamos perfecto. Ah, bueno. sí, sí, Bueno, bueno, bueno. seguí, No, porque tranquilo. ustedes se me... Bueno, voy a ver si me pongo acá más cerca, que es un monoambiente, pero bueno. Eh, entonces, eh, ese libro perdido de la Biblia que remite a este otro habla explícitamente del amor, ¿no? Y ha sido interpretado también este versículo como comparando la relación que tiene David con este personaje de la Biblia, Jonatán, son hijos de reyes, con la relación que tiene Aquiles y Patroclo, ¿no? Esta relación en la Ilíada, donde hay una especie de amistad sexual, ¿no? Como un amor viril que tiene por momentos una connotación sexual, ¿no? Entonces, esa es una línea bastante evidente que, con la que Borges creo que tiene presente, ¿no? Después hay como pod- podemos llamarla la línea urbana, que como vimos en el anterior curso, algunos de ustedes no estaban, pero que a mí me interesa particularmente porque, bueno, estando aquí en Islandia me interesa doblemente porque ¿qué vengo a hacer acá a Islandia o a mis viajes? Eh, a buscar eh, ese momento ambiguo entre la historia y el mito, ¿no? Como bueno, la mitología, en este caso islandesa, recogida en el medio de la vieja mitología nórdica de la época vikinga, recogida
por una serie de textos en la Edad Media, unos siglos después. Bueno, uno viene acá y esta historia se basó en tal cosa real, menciona tal lugar real y, bueno, la historia de la literatura es la historia que empieza cuando termina la historia, digamos, ¿no? La historia verídica. Cuando algunos autores se topaban frente a una falta de conocimiento de los hechos, empezaban con la imaginación, ¿no? Y Borges hace algo parecido y él mismo lo dice, ¿no? En un momento deja de hablar dice, ya había escrito muchas historias sobre Palermo, entonces empecé con este lugar Turdera, ¿no? Como les he dicho, eh, bueno, no sé si en este curso, pero en alguno, Borges una vez se equivoca de ramal y en Constitución, en vez de ir al ramal que va a Drogué, se toma el ramal que va a Turdera, que es muy cerquita, y eso es una equivocación, como suele ocurrir, en general la literatura viene del error, muy prolífica porque, entre otros, se escribe el cuento del sur, el cuento de Dartmoor Things y el cuento de la intrusa, ¿no? Acá para que, esto quería mostrar dos cositas. Por un lado, acá arriba a la derecha tenemos la capital, ¿no? Esto es Turdera, donde está la marquita roja, y esto es Morón, que es a donde van al prostíbulo, ¿no? Hay un ida y vuelta entre Morón y Turdera. Morón es claramente el oeste. Turdera, cerca de Adrogué, es el sur o el conurbano sudoeste, ¿no? Y acá incluso está marcado, bueno, está marcada la ruta que diverge, esta que va, la 205 se divide, una va a Turdera y otra va a Adrogué, son muy cerquita Turdera y Adrogué, pero ese es el error que hace Borges, ¿no? Y Borges va a la casa de los Iberra, que están mencionados acá, ¿no? Vieron que dice, uno de ellos tuvo un altercado con los Iberra, porque el otro había mencionado, dijo algo, ¿no? Bueno, este Borges, este que está de espaldas, es Borges en el rancho de los Iberra. El rancho de los Iberra existe realmente hoy y es algo muy interesante. Es decir, Borges se basa en esta zona turdera para mitologizar una especie de nuevo grado de realidad de este ideal al que llama cuchilleros, ¿no? Ya no son los cuchilleros de Palermo, digamos, cuyas historias cuenta Borges en la década de 1890, sino estos de Turdera, que están, yo diría, son un intermedio entre el gaucho y, y el cuchillero de Palermo, ¿no? Son algo un poco más, casi gaucho, digamos. Sí, Walter. Perdón, y el Walter, no camino de sé. las tropas donde Cuerno está. Bueno, esto es un tema. Antiguamente la General Paz tenía el nombre del Camino de las Tropas, ¿no? Pero sí, Borges menciona, entre otros, el Camino de las Tropas y, y menciona otro lugar que ahora no me acuerdo acá, ahora me voy a acordar. Eh, Podría ser, hay ahí cerca de Turdera, hoy es una ruta que antiguamente se la llamaba Camino de las Tropas, ¿no? Es un puente, lo tenía acá la foto. Bueno, es precisamente este puente que se ve en la misma foto que les estaba mostrando recién. Si no me equivoco, era este puente que está acá al fondo, por acá abajo pasan las vías, ese puente antiguamente era el Camino de las Tropas, ¿no? Lo que pasa que en realidad hay más de un Camino de las Tropas en Buenos Aires, ¿no? Son las tropas que van hacia el matadero originalmente, los distintos mataderos, ¿no? Eh, el primer matadero de Buenos Aires estaba atrás de Constitución, entonces, eh, bueno, algo de eso. Probablemente, la verdad que no lo tengo claro, ¿no? Pero bueno, Borges va marcando territorialmente este lugar. Así que bueno, está toda esta otra parte en la que él mitologiza esto, este lugar, Turdera, Bueno, podés venir. como un lugar intermedio entre el gaucho y el cuchillero, digamos, ¿no? La foto.
es posterior o anterior al cuento. Me mataste, Félix. Yo creo que debe ser posterior, porque Borges presidió un concurso literario y fue a Turdera ahí en visita oficial. Él iba mucho a Drogué, pero presumo que ahí esta foto ya es como que va. Pero a la gente, siempre la gente que escribe tiene miedo de lo que va a pasar, imagínate. De hecho, hay toda una crónica de un Iberra que ya conocía el cuento de Borges y hablaba y decía, no, yo así si mentaban a mi hermano los mataba, ¿no? Entonces, hay como una ida y vuelta entre la literatura y la realidad, ¿no? Alimentado por el cuento donde se hablaba de él, el Iberra, ¿no? No Nielsen. El Iberra se agrandó y empezó a fanfarronear, ¿no? Es decir, que estaban chochos, ¿no? Uno diría, Borges se metió con unos muchachos, una familia pesada. De hecho, yo fui una vez cuando preparamos nuestra caminata y salió una mujer y nos habló que ella había conocido al último Iberra, ¿no? Que era este otro del que del que se, me perdí que estaba diciendo, perdón. Bueno, entonces esta es como una instancia, ¿no? Y después yo diría, volviendo, oyendo un poquito al cuento, hay lo que yo diría, perdón, hay una cuarta o quinta entre las que vengo diciendo, ahora voy a la última que quiero mencionar, que es, Borges dice de este cuento, perdón, pero es mi obsesión actual, mi subobsesión en relación a Borges, estando en este país donde uno empieza a ver que las intuiciones que tuvo Borges sobre este lugar, incluso desde una ignorancia bastante importante, porque hay artículos que se meten, dicen, ah, Borges dijo un montón de paparruchadas, cosas que quedaron desactualizadas, etcétera, 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 etcétera. Pero bueno, hago una pequeña digresión, porque digo, Borges dijo que el cuento La intrusa estaba basado en las sagas islandesas. Todavía estoy, como diría Borges, pululando, intentando entender qué quiso decir con eso, ¿no? Está muy claro que él mete a los Nielsen, dinamarqueses o de Irlanda, y él, como dije la vez pasada, tiene todo un juego en el cual lo islandés es, digamos, el estado puro de lo inglés, por decirlo, el estado puro de lo nórdico, digamos, ¿no? Pero una de las, yo diría, el marketing, al menos justo de un literato con el que acabo de estar acá, que son un montón los literatos, pero son casi tantos como los habitantes, que son poquísimos, o sea que son poquísimos. eh, el marketing que él hace de Islandia es el siguiente. Las sagas en Islandia en el siglo XIII, 1200 y pico, se conocen hoy 300 textos literarios. Muchos de hecho de estas sagas son como historias, ¿no? 300 textos. Noruega, Noruega, un país mucho más grande, se conoce un texto en el siglo XIII. Y Dinamarca cero, que también eran los grandes reinos, ¿no? Ahora vuelvo a la intrusa. Pero, ¿cuál es la teoría de Borges? La teoría de Borges es, en este lugar, por un lado con estas sagas y por otro con una serie de poemas que eran unos poetas llamados escaldas, que eran poetas de la corte del rey de Noruega, lo que se inventó fue la poesía moderna y la novela moderna. Lo que pasa que como era un lenguaje tan aislado y al que nadie le dio bola, eh, no se conoció, ¿no? O sea, la idea de autoría, por ejemplo, del autor individual moderno, es algo del estilo, es algo que trabajaron todas estas personas en el siglo XIII antes que Dante, que es como el gran primer escritor moderno que escribe en una lengua vernácula y no en latín, ¿no? Bueno, cuestión que el señor con el que estuve hoy, que hace un gran marketing de la literatura irlandesa, dice precisamente lo mismo, ¿no? Hay algo original, novedoso, lo que pasa que como es un país lingüísticamente aislado, no llega a influir tanto, pero los islandeses descubrieron América y nadie se enteró, inventaron la novela moderna y nadie se enteró, ¿no? Esa es la tesis. Bueno, dicho esto, hay algo ahí con lo nórdico que a Borges le interesa mucho
y cuando él dice inventó la moderna, la novela moderna, bueno, ¿qué es la novela moderna? Es el desarrollo del arte narrativo, básicamente, ¿no? Si bien estaba, por supuesto, en la antigüedad, pero hay algo de estas sagas en prosa que son un preludio de la novela moderna. Y él quizás esté imitando con algunos recursos. Uno de ellos, y ahora sí vuelve a la intrusa, es el origen oral de las historias, ¿no? Entonces, punto para ver qué podemos saber sobre este supuesto origen de la intrusa en las sagas islandesas, ¿no? Ante todo, diría, es como un estilo narrativo. Y mi hipótesis principal en el día de hoy, al igual que lo fue, perdón a los que se integraron en este curso, pero sobre el sur, donde lo que yo descubrí ahora es que en realidad a Juan Dalman lo van a matar porque involuntariamente se dio cuenta que le tomaron la casa y entonces el sur se convierte en un cuento policial. La intrusa también es un cuento policial. En la intrusa, hipotetizo, Eduardo mató a Cristian. Esta es mi hipótesis, ¿no? Eh, Primero vamos a algo que ya estaba en La Noche de los Dones, que era el cuento enmarcado, ¿no? ¿Se acuerdan? Había una conversación en el bar de unos muchachotes que hablaban de filosofía y venía un señor viejo a ilustrarles el problema teórico platónico que ellos estaban hablando con una maravillosa recreación de su iniciación sexual. Que retrospectivamente también empiezo a pensar, pero eso no tengo fundamentos, acá sí tengo más fundamentos. Empiezo a pensar si en La Noche de los Dones, si alguien después tiene algún fundamento, se lo agradezco. Tal vez ese señor es el que mata a Juan Moreira. Me lo pregunto, ¿eh? Viniendo de Borges, no me extrañaría para nada. Entonces, el cuento enmarcado, ¿no? Acá hay alguien que, por supuesto, siempre jugamos con qué es Borges, pero otra vez no se nos dice, cumple la misma función que cumplía acá Snorri Sturluson en el año 1250, que era pasar de la oralidad a la escritura, ¿no? Esto con lo que juega tanto Borges. Dicen, lo cual es improbable, si Borges nos dice que algo es improbable, automáticamente saquémosle el im, es probable. Dicen, lo cual es improbable, es probable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, no sé si Nelson es un error. Sí, de los Nelson. Bueno, ¿es Nelson el original? Me dudo. Bueno, si alguien lo tiene, porque es Nelson Nielsen, ¿no? Bueno, sí, creo que Son está en el los original. dos, Es así, son él va los dos, cambiando. los Sí, va dos. cambiando el nombre. Bueno, N- la historia fue Nelson y referida por Nielsen. Eduardo. Sí, sí, sí. El menor de los Nelson en el velorio de Cristián el Mayor, que falleció de muerte natural hacia 1890 y tantos del Partido Morón. Como bien sabemos, Borges, hombre de la esquina rosada, a mí tan luego hablarme el finado Juan Francisco Real, en el primer oración anuncia el final, ¿no? Y acá está diciendo dos cosas. Primero, que es improbable que la historia fuera referida por Eduardo en el velorio de Cristián. O sea, a ver, en el velorio de su hermano, Eduardo decide contar que su hermano es un asesino. Raro, raro, ¿no? Y después se nos dice de nuevo que falleció de muerte natural. ¿Por qué tiene tanta autoridad el narrador de este cuento, Borges, para decir que falleció de muerte natural? ¿Le hizo la autopsia? ¿Lo vio? ¿Cómo sabemos? Y de hecho, ahí hay como un juego que también viene a cuento de este curso, La literatura o la guerra, que es, ¿quién es Eduardo el poeta? Además del asesino es el poeta, el que toma la palabra. Después, cuando se nos cuente el cuento, se nos dirá que Eduardo calla. Todo el tiempo el cristiano, el mayor ordena y Eduardo calla. Eduardo no tiene palabra, ¿no? Se enamora de Juliana y Juliana se enamora de él. Y
y el otro decide matarla sin que Eduardo intervenga, digamos, ¿no? Y mi hipótesis entonces es, bueno, por supuesto, como siempre, ¿no? Las hipótesis en relación a los cuentos de Borges son inestables como lo son los mundos alternativos, ¿no? La manera de los átomos que están dos veces, a la manera cuántica, diría yo, ¿no? Borges juega con mundos posibles. Me parece que está proponiendo un mundo posible eh, que es Eduardo, porque Eduardo mató a Cristian, ¿no? Porque el otro le mató a su mujer, básicamente. Digamos, ¿no? Una mujer que por supuesto era de Cristian en su origen, pero este, entonces, eh, y, y además, ¿por qué? Porque tantos cuentos de Borges están enmarcados en una confesión, ¿no? Muchas veces se trata de este otro género religioso barra policial tan interesante, las confesiones de Agustín o las confesión del asesino, ¿no? Eh, que, que están tantos cuentos de Borges. Entonces, esta historia que fue referida por Eduardo pareciera que se parece a una confesión, aunque él probablemente no diga que es un asesino, más bien lo que está haciendo es justificarse, ¿no? Está como diciendo, bueno, si es así, que él mismo en el velorio de su hermano contó que su hermano había asesinado a una mujer, era un femicida, para decirlo en términos modernos, bueno, más que justificada estaría su muerte, ¿no? Es decir, podemos decir que más que una confesión, por ahí Eduardo lo que dio fue una justificación, ¿no? La justificación del culpable, ¿no? Dijo, bueno, eh, entonces esa es básicamente mi hipótesis, ¿no? Y entonces lo convierte un Santiago, tan borgiano en un policial. Sí, ¿por qué lo están velando en Morón? ¿Tenés alguna buena hipótesis? pregunta, buena pregunta. Eh, y sí, ¿no? Me parece que quizá puede reforzar eso, ¿no? Lo llevó a Morón, se habrá servido de los hermanos Iberra, tal vez. Por supuesto que esta historia remite a Caín y Abel, ¿no? Son los hermanos, digo, por Sí, eso y también digo el asesino, ¿no? Y de hecho, fíjense, esta milonga que escribe Borges, acá no protagonizada por los Iberra, sino, perdón, no por los Nielsen, sino por los Iberra, también donde están mencionados la Costa Brava y el Camino de las Tropas, ¿no? Traiga, que es explícitamente la de Caín y Abel. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la Costa Brava y el Camino de las Tropas. Venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche ya. Estoy viendo que esta noche vienen del sur los recuerdos. Maravilloso, ¿no? Y otra vez ese es sur, es Turdera, ¿no? Veláis, señores, verán, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombre de amor y de guerra, y en el peligro, hombres de amor y de guerra, y en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra. Suelen al hombre perder la soberbia o la codicia, también el coraje envicia a quien le da noche y día, el que era menor debía más muertes a la justicia. Cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba y la paciencia se le acaba y le armó no sé qué lazo, le dio muerte de un balazo allá por la Costa Brava. Sin demora y sin apuro, lo fue tendiendo en la vía, el tren lo dejó sin cara, que es lo que el mayor quería. Así de manera fiel conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín que sigue matando a Abel. ¿No? Como ven, esta es una eh, historia que se parece bastante a la historia de la intrusa, que es escrita casi contemporáneamente a la intrusa, y explícitamente dice Borges que es una historia de Caín y Abel, ¿no? Lo cual, y me parece que es muy buena tu pregunta, Laura, porque bueno,
ahí podemos pensar en vieron que está el Who Done It, quién lo hizo, quién es el asesino, How Catch 'em, cómo lo persiguieron, y el cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, ahí la pregunta sería, ¿cuál es el modo de este asesinato, si es que es tal cosa, ¿no? Lo que hay es traslados, ¿no? Entre Turdera y Morón. Morón es como otro lugar que aparece en Nombre de la Esquina Rosada, que es como una de estas instancias, llamémoslo lugares sagrados de la valentía, ¿no? De la violencia, de la masculinidad, ¿no? En Borges, lugares míticos, porque basados en hechos reales, pero que Borges convierte Palermo, Turdera, Morón, ¿no? A Morón va el amigo de Rosendo Juárez a desafiar a uno que se metió con la esposa, ¿no? Y lo mata. Entonces, este ir y venir entre Turdera y Morón, es un ir y venir entre dos santuarios de la violencia, digamos, ¿no? Y, y hay dos, ¿no? Uno es ir al prostíbulo a dejar a Juliana, y con excusas siempre comerciales de vender cueros, y el otro es matar a Juliana, que la mata en un descampado. ¿Cómo habrá matado Eduardo a Cristian si es que ocurrió? Hasta ahí llego yo, no lo sé, digamos, ¿no? Pero del hecho interesante que plantea Laura, que es en Morón, podemos decir que lo llevó engañado, ¿no? que lo hizo morir en Morón. Lo cual es cierto además que si murió de muerte natural, no tiene perdón, puede morir caminando, un infarto, qué sé yo, pero eh, lo más natural sería que muera cerca de su casa, ¿no? Justamente para como vemos también en Hombre de las Colinas Rosadas, para un cuchillero adentrarse en otro barrio es ir a territorio enemigo, es someterse a un peligro, ¿no? Entonces, ¿qué hacía por Morón Cristián cuando murió, ¿no? Hasta así se me ocurre esto, ¿no? Que por ahí podía estar Recurriolo Ciberra, ¿no? También como una tradición mayor, Eduardo, ¿no? Pero claramente era casi más sometido que Juliana, él, ¿no? Él, o sea, tuvo que soportar que su hermano mate a su amada que le correspondía, ¿no? La bronca y no dijo nada y lo abrazó, ¿no? A su hermano, entre lágrimas. Bueno, planeó su asesinato, probablemente. Dice el partido de Morón, no Morón. Sí, partido de Morón, bueno, Eh, pero no es... pero aparte, además supongo que ellos tenían muchos negocios. Viste que, no sé, vendían cueros, cosas. Sí, Iban sí, y venían por ese camino. sí. Así que puede haber pasado en cualquier momento. Bien. Así que bueno, y después quería marcar esto, un poquito más la cuestión del marco, ¿no? Porque también hay cosas medio misteriosas, ¿no? Primera oración, dicen que la historia fue referida por Eduardo. Bueno, ya abundé sobre esto. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien en el decurso de esa larga noche perdida entre mate y mate y la repitió a Santiago de Above por quien la supe. En Borges, digamos, como quizá también en la épica, ¿no? El que tiene nombre es el noble, o en este caso el de clase alta, ¿no? Santiago Dabov es un personaje existente, una especie muy borgiano, un diletante, un escritor ahí medio sin obra, medio con una obra poco, un autor menor de la antología de esos que tanto interesan a Borges, pero ya es uno que está del lado de los intelectuales, ya no es un. Entonces, ya ahí tiene un nombre, ¿no? Santiago de Above. Alguien la oyó de alguien, ahí no importa quién, hasta que se la cuentan a un letrado. Ahí el letrado ya tiene nombre, ya es autor, ¿no? Y ahí dice, años después volvieron a contarme la enturdera, donde había acontecido, ¿no? Ahí de nuevo se mete Borges, o el narrador, se la cuentan, no dice quién, de nuevo, no dice quién. Entonces se mezclan las versiones, ¿no? La segunda versión, esta que le contaron, algo más prolija,
confirmaba en suma la de Santiago con las pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. Borges no le presta, finge no prestarle atención a las divergencias y variaciones, que por supuesto es lo único que importa para detectar estas pequeñas eh, variaciones en las interpretaciones con las que él nos... siempre estas introducciones son para engañarnos, ¿no? Y después dice, la escribo ahora, ¿no? Acá soy yo el que la escribo y acá siempre asumiendo con esta falsa o no falsa humildad el rol del escriba, el rol del que transcribe, que es, repito, el rol de Homero y el de mi nuevo ídolo, Snorri Sturluson, guerrero y escritor islandés que, que no solo escribe una saga, sino que escribe un manual de poesía, a lo Nos tenés que Borges. dar un curso, Ya lo di, lo acabo de dar, pero bueno. Pero me estoy enterando de muchas cosas, así que seguramente el año que viene haya más de lo otro normal. nuevo. Es impresionante. Dice, la escribo ahora porque en ella se cifra, bueno, típico de Borges, esta palabra cifra como la síntesis, ¿no? Si no me engaño, siempre haciendo ser humilde, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos, ¿no? Bueno, ¿cuál es ese cristal de los orilleros antiguos? Finalmente la violencia, ¿no? Pero en última instancia, este, lo que ignoramos, como dice más tarde, ¿no? Más tarde dice, físicamente diferían del compadraje que dio su apodo forajido a la Costa Brava. Esto y lo que ignoramos ayuda a comprender lo unidos que fueran, ¿no? Ahí hay otro señalamiento al agujero negro del misterio de la historia, ¿no? Lo que ignoramos, que acá antes lo llama este, eh, el trágico cristal, ¿no? ¿Será lo homoerótico? ¿Será que Eduardo mató a Cristiana? A mí se me ocurren esas dos. Puede haber otras. Como siempre, Borges nos deja una más, ¿no? Y acá la típica que hace Borges, ¿no? Lo haré con probidad, ¿no? Esa expresión es fabulosa, como diciendo de manera proba, ¿no? Lo haré con profesionalidad, lo haré respetando la verdad. Verdad que acaba de cuestionar él mismo cuando nos acaba de dibujar una especie de árbol barroco de versiones que se contradicen, ¿no? Y esto, de nuevo, perdón porque lo tengo mucho en la cabeza, esto es precisamente lo que ocurre tanto con la mitología nórdica y especialmente con la griega, ¿no? Lo que hay son textos fragmentarios que dan por supuesto un montón de cosas y que se contradicen. Cualquier personaje de la mitología griega y también de la nórdica tiene distintas versiones, entonces nos confunde, nos marea. Bueno, el pasaje a la escritura como un momento de eh, eh, fingir que terminan las contradicciones, ¿no? Cuando en realidad, por supuesto, no terminan, ¿no? Y él mismo lo dice, pero ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. ¿No? O sea, nos está diciendo que nos va a mentir y que nos está mintiendo, nos está confundiendo, nos asegura que no va a decir la verdad, pero en realidad nos miente, etcétera, etcétera. ¿No? Y acá sí esto varía, como dijo Laura antes, perdón, ¿no? Antes dijo Nelson, Nelson serían ingleses, Nielsen dinamarqueses, o Nelson tal vez irlandeses, como dice por ahí, ya dije, ¿no? Primero, y de nuevo, hay un libro de el poeta premio Nobel irlandés, gran poeta Seamus Heaney, Seamus, y lo escribo, que se llama El Dublin Vikingo, ¿no? Los vikingos, año 800 al año 1100, anduvieron por Dublin, prácticamente fundaron Dublin y anduvieron por todas las islas británicas y dejaron un montón de marcas, ¿no? Entonces, lo británico está muy emparentado con lo nórdico. Incluso los genes de ojos celestes de muchos británicos se supone que pueden tener que ver con un origen nórdico, ¿no? Amén de que después Normandía, los hombres del norte eran dinamarqueses cristianizados que invaden Inglaterra, Guillermo el Conquistador, y que dejan también toda su huella. Entonces, hay un gran tránsito genético y cultural
entre ese libro de Seamus Heaney es muy lindo, entre Inglaterra y Dinamarca, y entre Inglaterra, en las Islas Británicas y Escandinavia. Bueno, sobre esa confusión está trabajando Borges, los Nelson, los Nielsen, ¿no? Idiomáticamente tienen eso y otra digresión que no tiene nada que ver, pero que me parece fabulosa, lo que no tiene Inglaterra es lo que sí tiene Escandinavia, gracias a los 300 autores islandeses, que es una mitología. Y Tolkien, en El Señor de los Anillos, fascinado con esa mitología nórdica, lo que quiso hacer es darle a Gran Bretaña una mitología, ¿no? Por supuesto, muy a posteriori. Entonces, y acá viene una parte muy interesante, ¿no? El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una gastada Biblia de tapas negras con caracteres góticos. En las últimas páginas entrevió nombres y fechas manuscritas. ¿No? Acá hay algo, una especie de intrusión muy típica de Borges, que lo que me parece que hace es introducir el inverosímil porque dice, el párroco me dijo, ¿no? O sea, no se nos explica de cuándo y cómo y a quién, porque suponemos que es Borges, pero no necesariamente lo es, le explica cuándo es da por sentado algo que nosotros nos desayunamos ahí. ¿Cuándo estuvo hablando con el párroco? ¿Qué estuvo haciendo u- una especie de investigación detectivesca? ¿O fue Borges que cuando lo invitaron a este concurso literario en Turdera, habló con el párroco? Nos lo deja ahí. Bueno, ahí se me ocurre eh, que es un recurso de las sagas islandesas, ¿no? En realidad de toda la mitología. Si uno lee estas sagas, eh, de repente aparece algo que tenemos que dar por sabido y no sabemos de dónde viene, ¿no? A veces porque son fragmentarias, a veces porque es un recurso. Bueno, puede haber algo de eso. Sí, Walter. Me llamó la atención justamente esto que decís de la mención a la Biblia, porque también aparece en el Evangelio según Marcos, ¿no? Sí, Esta teatralización de algo que está escrito. sí, total. Sí, y ahí también hay algo, ¿no? Ustedes saben que la escritura primero surgió como forma de la contabilidad, ¿no? Lo que en su origen, digamos, ¿no? Lo primero para lo que se usó era para contar el ganado, digamos, ¿no? Se anotaba, o el territorio, hasta el campo de cada uno, hasta dónde llegaba, con una cuestión casi de escribanía y de contaduría, ¿no? Esas dos profesiones que están en el origen de la cultura y de la literatura. El escribano y el contador, digamos, ¿no? Asentar, dejar, que otra vez, por eso ahí está la historia, ¿no? El dato. Y bueno, mucho después, también, ¿no? Justamente Snorri Sturluson tiene tres libros, y uno de ellos es una historia de las, de los reyes de Noruega, ¿no? Bastante literaria, interesante, pero que alude justamente a, a un estilo que puede ser el libro de los reyes, precisamente de la Biblia, ¿no? Que si uno va, lo que se hace muchas veces es una especie de lista de reyes, ¿no? Se hace como la lista de los reyes, que a mí me remite a eso, este, y que Borges a eso alude mucho, ¿no? A la enumeración, o el famoso catálogo de las naves de la Odisea de la Ilíada, a lo que él alude, que también en un sentido es literaria, en otro no. Siempre hago la comparación como cuando el relator de fútbol empieza a nombrar de manera épica los apellidos de cada jugador, ¿no? Pensar una lista de nombres propios arma un relato. Una lista de nombres propios puede ser literaria, ¿no? Sea en la Biblia, en la Ilíada, en el relato de un partido de fútbol, o en la lista de estos nombres, que como dice Walter, está también en otra familia de origen británico, en el Evangelio según Marcos, los Guthrie,
y que ahí lo que dice es estos ilustrados, llamémoslo, porque Borges, ¿no? Lo que viene de Gran Bretaña viene con cultura, se van barbarizando, ¿no? Los gauchos ingleses que vienen a la Argentina se barbarizan, pierden la condición alfabeta, pierden la escritura, ¿no? Entonces me parece que es un juego con eso. eh, y sí, simplemente una marcación de esto, ¿no? De que sabían escribir, tenían una genealogía, tenían un nombre, eran como los de clase alta, pero se vuelven cuchilleros, se barbarizan. Es decir, que ahí hay como una migración, ¿no? Sería como la migración parecido, digamos, a la historia, la cautiva, ¿no? La inglesa que es cautiva de los indios y se quiere quedar con los indios, ¿no? El personaje que hace ese tránsito entre la frontera, entre la ilustración y la barbarie, el tránsito hacia la barbarie, ¿no? Así como hay algunos que hacen el tránsito inverso, como Rosendo Juárez, La vida chimpirata, estos, ¿no? Que son bárbaros que se dan cuenta de que eh, y tocando el tema de este curso, de que las palabras o la forma ilustrada es superior a la forma de la violencia, acá al revés, ¿no? Son ilustrados que se transforman en bárbaros, me parece, ¿no? Esa es mi hipótesis. Entonces, bueno, repito, ¿no? Acá yo lo veo como un Sherlock Holmes, ¿no? Como un detective, pero que ahí tiene solo esta aparición, ¿no? El párrafo me dijo que su predecesor recordaba, como estaba averiguando, ¿no? Averiguando algo. De nuevo, como una especie de intrusión casi inverosímil de un momento detectivesco que después se deja de lado, ¿no? Era el único libro que había en la casa. La azarosa crónica de los Nielsen, una vez más, ¿no? Bueno, estos adjetivos de Borges tan eh, precisos y en este caso casi oximorónico, ¿no? Arma azarosa y crónica parecen contradecirse, ¿no? Crónica es algo, digamos, lo fiel a los hechos y lo infiel a los hechos, ¿no? De nuevo, lo que pertenece a la historia y lo que pertenece al misterio, lo que pertenece a la verdad y lo que pertenece al mito. Todo el tiempo Borges, insisto, ¿no? Nos está construyendo una mitología. Tiene estabilidad para traducir, ¿no? Siempre sus textos son traducciones. Quizá está traduciendo estas sagas islandesas a Turdera, ¿no? A una improbable, pero paradójicamente realista Turdera, donde además ahí él tradujo, si tenemos en cuenta la milonga de los dos hermanos, primero eran los Iberra, pero después el que tiene esta idea genial que es, bueno, no, serán los Nielsen, serán daneses, ¿no? Porque los daneses, ¿quiénes son? Los vikingos, ¿no? Son el sine qua non de lo violento, ¿no? Entonces es lógico este traslado, esta migración física, que es también una migración cultural, que tiene como tres momentos, ¿no? Vikingos, daneses o europeos del norte del siglo XIX cultos, y de nuevo hombres violentos, ¿no? Quería mencionar, que ya lo he mencionado, pero hay este tercer cuento me parece fabuloso, en algún curso próximo prometo darlo, There Are More Things, ¿no? Que es, entre otras cosas, un homenaje a Lovecraft, es una cita y una versión para mí invertida de Hamlet. There are more things, hay más cosas en la tierra que lo que sueña tu filosofía, ¿no? Le dice eh, Patroclo, perdón, el amigo, le dice Hamlet al amigo, ¿no? Al amigo del padre. Hay más cosas en la tierra que lo que sueña tu filosofía. El otro le da un argumento racional y Hamlet le dice, no, el fantasma existe. Lo fantástico existe. Te aseguro que se me apareció mi padre. Vos no me crees, ¿no? Hay más cosas en la tierra que las que sueña tu filosofía, ¿no? Hay un límite otra vez para la razón, hay más cosas. Y esta síntesis fabulosa de Borges, ¿no? Hay más cosas. ¿Qué quiere decir? Hay más cosas que lo que alcanza, aquello a lo que alcanza nuestra cabeza. Bueno, y en este cuento que también transcurre
en Turdera y donde hay una casa roja. Allá aparece William Morris, fanático también de Islandia. Perdón, pero tiro estos datos, la Casa Colorada. Acá también está el Camino de las Tropas. Y en un momento el narrador, que es como un heredero, se parece un poco al sur, va ahí a buscar una casa, dice, al doblar la esquina se me acercó Daniel Iberra. Nos conocíamos como la gente se conoce en los pueblos. Me propuso que volviéramos caminando. Y acá dice Borges, o dice este narrador algo gracioso. Nunca me interesaron los malevos y preví una sórdida retahíla de cuentos de almacén, más o menos apócrifos y brutales, pero me resigné y acepté, ¿no? Es Borges burlándose de sus propios cuentos de malevos, ¿no? Era casi de noche. Al divisar de unas cuadras de la casa colorada en el alto, Iberra se desvió. ¿No? Ve esta casa que es también, es las cosas de más, el fantasma, una casa fantástica. Iberra se desvía. Le pregunto por qué. Su respuesta no fue la que yo esperaba. Soy el brazo de derecho de don Felipe. Ahí hace un discurso de lo macho que es, ¿no? Soy el brazo de derecho de don Felipe. Nadie me ha dicho flojo. Te acordarás de aquel mozo Uroiti que se costeó a buscarme de Merlo y de cómo le fue. Mirá, noches pasadas yo venía de una farra. A unas 100 varas de la quinta vi algo. El tubiano se me espantó. Y si no me le afirmo y lo hago tomar por el callejón, tal vez no cuento el cuento. Lo que vi no era para menos. Muy enojado agregó una palabra, una mala palabra, ¿no? Medio lo que le está diciendo Iberra es no me acuses de cagón. Cuando le pregunta por qué, tiene miedo del fantasma, ¿no? Ahí interesante, otra vueltita más que le da Borges a esta historia, ahí le da la vuelta fantástica y los gauchos, por más gauchos y machos que sean, le tienen miedo al fantasma, ¿no? Y de nuevo, estos Iberra que aparecen acá en la intrusa. Bueno, repongo un poquito el cuento, ¿no? Eh, esta introducción que vimos y acá empieza a contar, ¿no? Describe la casa. eh, Pocos por lo demás entraron ahí, los Nielsen defendían su soledad, bueno, estas maneras tan lindas que tiene de decir Borges, ¿no? No eran gente muy retraída y muy hosca y muy hostil, ¿no? No te metas ahí, era también una especie de casa colorada ya no fantástica como en The Armor Thing, sino una casa a la que no se podía entrar, digamos, ¿no? Eh, bueno, acá vuelve a usar Borges, dicen, las habitaciones desmanteladas dormían en catres, sus lujos eran la enumeración, de nuevo, ¿no? El caballo, el apero, la daga de hojas cortas, el atuendo rumboso de los sábados y el alcohol pendenciero. Ahí Borges va en una gradación que pasa de la mención mera de las cosas a un agregado literario, ¿no? El caballo, el apero, la daga de hojas cortas ya tiene una mayor descripción. El atuendo rumboso de los sábados ya hay una adjetivación donde entra la ideología, ¿no? Entra la subjetividad. Y finalmente la famosa hipálaje. Hipálaje es este mecanismo, recurso clave de Borges, ¿no? Es una doble, es hipálaje más personificación, ¿no? Lo pendenciero no es el alcohol, sino algo que está más allá en el texto, ¿no? Que son ellos. Los Nielsen son los pendencieros, ¿no? En este caso. Es un término que usa también en Hombre de la Esquina Rosada. Bueno, ahí menciona su antecesor, ¿no? Dinamarca e Irlanda estaban por la sangre de esos dos criollos. Dicho sea de paso, de nuevo vuelvo a la cuestión nórdica. Inglaterra tiene un texto mitológico que es el Beowulf, que es considerado el primer texto literario anglosajón. El Beowulf en realidad transcurre en Dinamarca. No, no por casualidad, creo, Shakespeare toma también Dinamarca como escenario de Hamlet, ¿no? Otra vez, eh, Gran Bretaña era simplemente un lugar a donde llegaba algo de todas esas historias que emanaban los nórdicos, ¿no? Y de todo esto está hablando Borges ahí. Bueno, hace toda la descripción, eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces de zaguán o de casa mala.
no faltaron pues comentarios cuando Cristian llegó a vivir con él a Juliana Burgos. Ahí hay otro personaje que aparece que es el chisme, el pueblo, ¿no? Que después lo repite de una manera muy interesante cuando dice, ¿no? Cuando Eduardo de San Campaña vino Juliana y Eduardo primero los acompañaba y después se hizo mazosco, se emborrachaba solo en el almacén y no se daba con nadie. Estaba enamorado de la mujer de Cristian, ¿no? Y acá esta pequeña observación psicológica del chisme de barrio, tan linda también. El barrio, que tal vez lo supo antes que él, previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos, ¿no? Esto es también eh, la fabulosa capacidad de captación psicológica de Borges, ¿no? De nuevo, Borges se planta, convierte a su rival, pone en el otro lado del Rin a la larga novela psicológica, Henry James, Virginia Woolf, Proust, etcétera, etcétera. ¿Y qué les dice a todos esos? No hace falta escribir una novela de 1000 páginas para mostrar todos los matices de la psicología humana. Con unos cuentitos donde te muestro, por ejemplo, en esta microobservación, cómo funciona el chisme en el barrio, te estoy diciendo un montón, ¿no? Porque, ¿cuál es la maravilla? Es decir, con alevosa alegría, ¿no? Es decir, el barrio primero se entera antes que el propio enamorado. Esta idea de el cuerpo del enamorado como alguien que emana, como un cuerpo que emana signos, ¿no? Que deben ser interpretados. Es decir, muchas veces ese propio cuerpo o la conciencia que pertenece a ese cuerpo es la última en interpretar, ¿no? Bueno, muy, muy frecuente. Pasa, suele ocurrir, ¿no? O pasa que la amada o el amado se dan cuenta antes que y huyen o se muestran, y pasa también que los que los rodean, ¿no? Y después esto de la alevosa alegría, ¿no? Claro, el barrio se entera primero que Eduardo y dice, va a haber quilombo. Empieza, se ponen alrededor, ¿no? A ver qué pasa. Gente que, por otro lado, se nos ha dicho, perdón, una característica del agua de Islandia es que muchas veces es de estas, de origen geotérmico, digamos, ¿no? Es muy rica. Pero perdón que me agarré una tos. Entonces, bueno, esta pequeña observación, ¿no? Y ahí ya está, digamos, este párrafo es como después de haber descrito, ¿no? Hay un hecho, traen a Juliana, y después este párrafo es el turning point, ¿no? Acá hablan de la rivalidad entre los dos hermanos, ¿no? Entonces ahí empieza los dos caminos del cuento, ¿no? Uno que es el camino explícito, en el cual quizá hasta como una cita, que hay otra del Martín Fierro, ¿no? Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. ¿Cuál es la otra cita? Acá cuando dice, fueron troperos, cuarteadores, cuatreros y alguna vez tabures, ¿no? Esa otra enumeración. Y esto cita a biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que es una de las versiones de Borges de Martín Fierro, ¿no? Hombro a hombro pelearon una vez a la policía. Esta escena fundante de la literatura argentina, en la cual Cruz es parte de una patrulla policial que va a matar a Fierro, ve el valor de Fierro y Cruz, que era también un antiguo delincuente que había sido sancionado por deber una muerte, había sido mandado como pena al ejército de frontera, se da vuelta y pelea con su tronco. Es la escena fundante, ¿no? El, el que y esto es lo que, ¿no? Borges entiende muy bien del Martín Fierro e imita una y otra vez, ¿no? El pasaje a la ilegalidad, el pasaje a la clandestinidad. Bueno, algo muy típico de cualquier situación de guerra y en especial de guerra civil, pero esta escena tan Fierro, ¿no? Tan hernandiana. Entonces, esa es una alusión a Fierro, ¿no?
Entonces acá empieza una versión del cuento que es los hermanos se han unidos, ¿no? Estos hermanos de sangre, otra alusión más a las sagas islandesas. Eh, Había algo llamado la promesa de sangre, muchas veces era entre cuñados, que aparece por ejemplo en la famosa leyenda de Sigfrido o Sigurd, la que cuenta Wagner en su serie operística El Anillo de los Nibelungos, ¿no? Que es donde, y Borges la renarra en Ulrica, donde él un día tiene que dormir con su cuñada, con la amada de su hermano de sangre, ¿no? Y que hace, pone una espada en el medio para impedir la cópula, ¿no? Para impedirse la cópula, ¿no? Borges la lleva para su, eh, ¿cómo se dice? Para su, bueno, para ay, no me sale esta palabra, ¿no? Para su cantero, que es el de las dificultades sexuales. Entonces, eso es la apariencia, ¿no? Se va a solucionar la cosa. Pero la otra, digo, es la que ya enuncié, que es, no hay solución, ¿no? Entonces, y acá entonces hay una competencia de, simultáneamente a la competencia física entre los hermanos, hay una competencia de narraciones, ¿no? Acá al principio se nos dijo que esta historia llega del hermano. Entonces tenemos un muerto y un vivo, y tenemos la historia que viene del vivo. Pero el vivo es, valga la redundancia, muy vivo, ¿y qué hace? Le da la voz al otro. En el cuento que él cuenta, no solo es el que se impone físicamente, el que no consulta a su hermano menor, sino que es el que tiene voz, ¿no? Es el único eh, significativamente, si esta es la versión de Eduardo, la versión que da Eduardo es una versión en la cual él no tiene voz. Astucia del narrador, ¿no? Entonces acá hay, si se quiere, una supremacía de las palabras sobre las cosas, digamos, o sobre la violencia, ¿no? Eduardo, en esta justificación o confesión, es tan habilidoso que logra escondernos lo que ocurre. Por supuesto que el habilidoso es Borges, ¿no? Que escucha esta historia que quizá la sacó de una saga islandesa, quizá la escuchó en el conurbano, como decimos ahora, o suburbio, como diría él, pero es básicamente una carta oculta, ¿no? Acá hay una muerte y esto no se nos dice sin decir. Y esta es la habilidad del poeta, no la del asesino, ¿no? O la del que tiene la doble función, que es la de Eduardo, ¿no? Eduardo se convierte en asesino, ¿no? O lo convierte, no es convertido, o lo empuja a Cristian hacia el asesinato, ¿no? Bueno, por supuesto, y por eso ahí en la apariencia es un cuento machista, llamémoslo, ¿no? La unión de los hermanos, que es la complicidad en un asesinato, implicaría también, bueno, esto, ¿no? Usala, usala. Pero digamos, podemos usar un anacronismo deliberado, como le gustaría o no a Borges, y decir que Eduardo estaba deconstruido, ¿no? El que dice Usala es cristiano, pero pero el otro es otra cosa, es el hombre enamorado, ¿no? El que sale en defensa de su amada, tardíamente quizá, no puede evitar que el otro la mate, porque de hecho ya la encuentra muerta, ¿no? La usan, después van al prostíbulo, eso es muy gracioso cuando Cristian va al prostíbulo y se encuentra el caballo del hermano en el palenque, ¿no? En el medio también esto, ¿no? Que como esta es la versión de Eduardo, podemos dudar de ella, pero dice, una tarde en la plaza de Lomas, Eduardo se cruzó con Juan Iberra. Ahora, este, en esta traducción que hace de su propia milonga, los Iberras son los contendientes de los Nielsen, que lo felicitó por ese primor que se había agenciado. Fue entonces, creo, que Eduardo lo injurió. Nadie delante de él iba a hacer burla de Cristian. Borges lo dice muchas veces, en Nombre de la esquina rosada dice,
perdón, en el fin se van a enfrentar Fierro y el Negro, y el Negro le hace toda una especie de reverencia con palabras, le dice, quiero que luches como realmente luchaste con mi hermano, porque también es una lucha de alguien que va a defender a su hermano muerto. Es como le dice algo muy educado, y el narrador acota, en esas palabras, Fierro oyó el odio, ¿no? Entonces Borges siempre nos está diciendo, las palabras significan otra cosa que lo que realmente significan. Muchas veces lo contrario. Entonces, acá le dice, lo felicitó por ese primor. Acá era más evidente, ¿no? Pero se está burlando del hermano. Fue entonces, creo, que Eduardo lo injurió. Y acá dice lo injurió. Acá hay una variación, ¿no? Nadie delante de él iba a hacer burla de Cristián. Ese creo es importante antes que habían dicho. Se dice que el menor tuvo un altercado con Juan Iberra, en el que no llevó la peor parte, lo cual, según los entendidos, es mucho. Es decir, primero se nos dijo que hubo un altercado con Juan Iberra de Eduardo. Altercado entendemos un altercado físico. Acá después solo se nos dice, fue entonces creo que Eduardo lo injurió. Nadie delante de él iba a hacer burla de Cristian. No se nos dice que haya un altercado físico. Bueno, ambigüedades, versiones, juegos, ese creo, de nuevo, ¿no? Siempre es clave, siempre es, bueno, ¿qué es eso? Bueno, es la conciencia de que todo relato sobre la realidad está atravesado por la subjetividad del que narra. Una obviedad, por cierto, ¿no? Pero Borges se ocupa de jugar con eso, con las versiones, ¿no? No hay tal cosa como la realidad es inestable, inasible, siempre hay más. There are more things, ¿no? Bueno, no sabemos si se pelearon o no se pelearon, lo cual es importante, ahora esto me acabo de dar cuenta porque si Eduardo se peleó o no con Juan Iberra y si llevó o no la peor parte, nos podría estar hablando de que él, si es capaz de vérselas con Juan Iberra, es capaz de vérselas con Cristian también, ¿no? Entonces, ¿qué versión dio Eduardo? ¿Quiso ocultar o no el hecho de que asesinó a Cristian? O por ahí, una nueva hipótesis, ¿no? Por ahí en realidad él quiso sugerir que asesinó a Cristian, pero en realidad murió de muerte natural Cristian. Es también otra posibilidad, ¿no? Quizá era solo un poeta, un débil, un cobarde, y si se quiere, parecido a esto que ya refiero tantas veces, que toda la obra de Borges se puede resumir en los poemas sobre sus dos abuelos. Uno que muere suicidándose en la acción y otro que muere de una congestión pulmonar recordando la batalla, quizá podemos pensar que Eduardo, también odiando siempre a su hermano mayor, que eso está claro, mató a su amada, en el velorio, lo que hizo fue lo del abuelo que muere de la congestión pulmonar, ¿no? Contó un cuento en el cual sugirió que él había asesinado a Christian, pero quizá no fue así, ¿no? Bueno, una nueva vuelta de tantas que esto se me acaba de ocurrir, de tantas que no da Borges, ¿no? Bueno, acá, ¿no? La dejan en el prostíbulo, se pierden en la maraña de aquel monstruoso amor. Otra vez, qué síntesis psicológica la de Borges, ¿no? El monstruoso amor también, ¿cuál es? ¿No? El monstruoso amor es el amor entre dos hombres, llamémoslo fraterno, llamémoslo hemorótico, llamémoslo como se llame, amistad, o es el amor por una mujer, o es simplemente esto que mueve a la historia de la literatura, que es cuando dos hombres aman a una mujer o dos mujeres aman a un hombre, ¿no? Bueno, ahí hay un problema matemático, estadístico, Walter, que da mucha carne para la literatura, eso es un problema. Bueno, ¿cuál es el monstruoso amor, no? Porque si es un amor entre hermanos, no solo es homoerótico, ¿no? También es incestuoso, digamos. Entonces, bueno,
a reanudar su antigua vida de hombres entre hombres, ¿no? Bueno, se van ahí al prostíbulo, la infame solución había fracasado, los dos habían cedido a la tentación de hacer trampa, ¿no? Bueno, otra detección psicológica de Borges, ¿no? Cuando esto que mueve a alguien más allá de uno mismo, ¿no? Típicamente el deseo o el amor, ¿no? Bueno, no hay reglas, no hay, no hay formas civiles de dirimir esto, ¿no? Caín andaba por ahí, acá lo dice explícitamente, ¿no? Pero el cariño entre los Nielsen era muy grande. Y acá de nuevo, ¿no? Esta frase significativa. ¿Quién sabe qué rigores y qué peligros habían compartido, ¿no? ¿Está diciendo solo eso o está diciendo algo más, ¿no? Bueno, una unión que va más allá de ese ¿no? De la moral, si se quiere, o de lo cognoscible, ¿no? Porque no se entiende en todo caso cuáles eran los rigores. Y bueno, se las agarran con un desconocido, con los perros, etcétera, etcétera. Un domingo, Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristian uncía los bueyes. Cristian le dijo: Vení, tenemos que dejar unos cueros en lo del Pardo, ya los cargué, aprovechemos la fresca, ¿no? Eh, en realidad, siempre se dice que la madre de Borges, cuando Borges escribe este cuento, que creo que es el primer cuento que escribe después de que se vuelve ciego, tarda unos 13 14 años, 1966-67, le dio la última frase, ¿no? Que es esta: a trabajar hermano, después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas, ya no hará más perjuicios. Que ella le da la frase: hoy la maté. Bueno, y a continuación le dice: y espero, la mamita de Borges, que Borges ya tenía 68 años, y le dice: espero que sea la última vez que hablas de estos, ay, siempre se me va la palabra, ¿cómo le dice? Si alguien se acuerda, de estos, bueno, con esta cosa de clase que la mamá no soportaba, no soportaba la fascinación de Borges con los muchachos de la esquina, ¿no? Cuando Los viene, compadritos, no, no, es una palabra un poco ¿ves? de clase, no, es una palabra, ya se me la voy a recordar. Estos guarangos, Esto guarango, estos gracias. guarangos. Guarango. Esto guarango, ¿no? Tiene esta, ahí está, ¿no? Porque tiene como esta, es típico, ¿no? La madre de clase media, o en este caso una clase alta, venida menos, ¿no? Que cuando ve que el hijo va con los muchachos de la esquina, los reos, se hace el futbolero, se come las heces, ¿no? Se para ahí en la esquina. Bueno, en esta época se quedan tomando cerveza en la esquina. La mamá no quiere que esté con esos guarangos. Ninguna mamá quiere que esté con esos guarangos, ¿no? Bueno, pero acá el hijo tenía 68 años. Pero además yo pienso otra cosa. Esta anécdota que siempre se cuenta de Borges y que dice: mirá la frase que le dio la madre, hoy la maté. Perdón, señora, me parece pésima la frase. Me parece que la frase dice lo que ya estaba dicho. Eh, la frase buena es esta: vení, tenemos que dejar unos cueros en del Pardo, ya los cargué, aprovechemos la fresca. Esa es una hermosa manera de decir yo la maté. Los cueros, ¿no? Cuero de vaca, cuero de mujer. Otra vez animalizando, desdeñando a la mujer a la manera del discurso que tiene Cristian. No hace falta, creo que Borges, por condescendencia a su madre, le dijo: bueno, mamá, está bien, voy a poner esa frase. Y además que decir Sí, hermano es muy Walter, poco ¿te quería decir Borges. algo? El decir hermano es muy ¿Cómo? poco, decir hermano es muy poco Borges. Sí, 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 sí. Si ya está, a trabajar punto, no sé por qué pone el hermano. Bueno, mira nosotros criticando a Creo Borges. que no es una buena frase, pero bueno. Después nos ayudarán los caranchos, sí, pero esa ya no sé si es de Borges, ¿no? Entonces, bueno, perdón, pero la mamá sí lo ayudó a traducir Palmeras Salvajes y ahí estuvo muy bien, pero acá no sé. Por cierto, la madre ahí tenía 88 años, ¿no? O sea, era una mujer grande. Bueno, el comercio del Pardo quedaba, creo, más al sur. De nuevo, este tópico del sur con mayúscula, ese sur, ¿no? La van a enterrar al sur. Creo que incluso esto del comercio del Pardo no es inocente.
en este caso el Pardo es un personaje, pero Pardo era la localidad donde quedaba la estancia de los Casares, que fue a donde Borges, bueno, el Evangelio según Marcos está ahí y Borges en el año 36, 37 fue con Adolfito a Pardo a escribir, perdón, ese era el campo de los Bioy, ¿no? Y fueron a escribir un folleto delirante sobre de la empresa láctea La Martona, que era de los Casares, ¿no? Así como Borges era venido a menos por todos lados, Bioy era venido a más, ¿no? Los Bioy y los Casares, unos tenían estancia, otros también tenían estancia ahí en la zona de, ¿cómo se llama? Lo de la Martona de Cañuelas, ¿no? Entonces me parece que es una alusión ahí. Tomaron por el camino las tropas, después por un desvío, el campo iba agrandándose con la noche, ¿no? Ahí de nuevo resuena esto de la ciudad se desgarraba en suburbio, ¿no? Van a este laberinto, a este territorio lleno de signos que es la pampa, ¿no? A poner otro signo más, que es el cadáver de esta mujer, ¿no? Que es una forma de ocultarlo. Orillaron un pajonal, Cristian tiró el cigarro que había encendido y dijo sin apuro esta frase obvia que quizá no era más necesaria, ¿no? Se abrazaron casi llorando, ahora los ataba otro círculo, la mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. Y si pensamos que este es el relato de Eduardo y que termina ahí sí, ¿no? La mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. Si pensamos que es el relato del enamorado, es realmente como conmovedor como final del relato de enamorado. Ahí ya nos olvidamos de si asesinó a Cristian, si no lo asesinó, si lo quiere denunciar, por qué cuenta esta historia en el velorio, lo cual es algo totalmente fuera de... Es una manera de provocarlo post-mortem, ¿no? En su propio velorio cuenta que el tipo era un asesino y presuntamente cuenta que él lo asesinó, ¿no? Bueno, lo humilla, es como escupirle la tumba, más o menos, digamos, ¿no? Pero bueno, hacia el final, me parece, se vuelve, se permite ser lo que era, porque, ¿no? Que era se permite finalmente su propia voz de enamorado. Ahora los ataba otro círculo, la mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla, ¿no? Bueno, eh, en este final y siempre pensando que las palabras quieren decir lo contrario de lo que aparentemente están diciendo, Eduardo, si es que Eduardo está diciendo esto, está diciendo, no puedo olvidarla, ¿no? Yo no puedo olvidarla y mi amor a ella es mayor que el mayor que la cita de... Entonces, bueno, son juegos, posibilidades, por supuesto, ¿no? Son todas las que nos plantea Borges. Sí creo que nos la plantea, ¿no? Y estos son como los senderos que se bifurcan en todos los cuentos de Borges, ¿no? Las interpretaciones, los recovecos, como digo, los múltiples mundos cuánticos que existen a la vez simultáneamente en estos cuentos borgianos, aún en sus cuentos más aparentemente sencillos, como son los cuentos de cuchilleros o de gaucho, ¿no? Siempre hay vueltitas y densidad, belleza estilística, penetración psicológica y, y una oferta generosa de densidad interpretativa, ¿no? Y ahí, bueno, finalmente Borges está curando su obsesión con la violencia y su obsesión con un sentirse menos por sus ancestros que eran los sables del Perú, ¿no? Que eran los guerreros de la independencia y de la guerra civil, los que a degüello fundaron la patria, ese peso de la historia, que es la historia del país y la historia personal familiar para Borges, bueno, él va un paso más allá que lo que intentó fallidamente hacer su padre y se convierte en escritor a través de estos objetos maravillosos que concentran la literatura del mundo, digamos, ¿no? Y la literatura del lugar. Y los temas de la literatura universal fingiendo ser meramente cuentos criollos, ¿no? Bueno, y nos hace explotar la cabeza y irnos
en un flash lisérgico que no sabemos si nos tomamos una droga o no, o leímos un cuento de Borges, ¿no? Bueno, observaciones, preguntas. ¿Están perdidos? ¿Lo ven? ¿No lo ven? No, Lo de yo, las... yo lo leí muchas veces y siempre vuelvo al hecho de que el cuento se llama La intrusa. O sea, ir hacia la figura de esta mujer muda, sometida, tratada como un trapo de piso, como un objeto sexual, y finalmente es tanto el poder que tiene sobre estos hombres que la tienen que matar para poder intentar olvidarla. Es Sí, desde la pasividad, ¿no? Ella no tiene gestos, no es agresiva y no se revela con nada, pero sin embargo cala muy hondo en estos dos hombres, ¿no? sí. Sí, porque quizá Cristian la mató enojado porque se había enamorado de la otra, ¿no? Del otro. Pero seguramente, además no podía, la mató Claro. porque no podía. A ver, no la, como en los No tangos. podía con los celos. Ah, No, y no podía desprenderte. La venden en un prostíbulo, la traen de vuelta, y no hay forma, no hay manera de que te puedan desprender de esto, de lo que ella les provoca, ¿no? Llámalo amor o como sea. ahora con el mail les mando un cuento de Marta Mercader, los memoriosos Ay, recordarán, qué lindo. escritora y Sí. candidata, no me acuerdo si a diputada o a concejala allá por el año, habrá sido 92, eh, que tiene un cuento que se llama Los Intrusos, Ah, que es como una reversión explícita del cuento, habla de Juliana, ¿no? Y los intrusos son los hombres, ¿no? Hay como una versión desde punto de vista de la mujer, ahora se los mando. Perdón, ¿alguien más quería decir algo? sí, yo pensaba sobre lo que decía recién, no, no era Liliana Silvia. la persona que habló antes, ¿no? Que el poder de Juliana, claro, lo que pasa es que ella entra en un conflicto que le era ajeno, digamos. En realidad, yo no sé si ella es la que tiene el poder, ¿no? Yo creo que el poder lo tiene este conflicto que arrastran estos hermanos, que tendrá raíces familiares o no, o es el conflicto mitológico de Caín y Abel, ¿no? Yo creo que ella entra eh, en ese conflicto. Para mí el protagonismo principal es ese conflicto mitológico, ¿no? Mítico más que mitológico, ¿no? Bueno, que lo aborda el psicoanálisis también, ¿no? Y como es un conflicto que no se puede resolver, siempre se resuelve con la muerte, ¿no? Porque es o eso o nada, ¿no? Bueno, esto. Sí, seguramente están dirimiendo algo como en esas. Justamente muchos de los mitos, especialmente los que toman, por ejemplo, las tragedias griegas, y también en justamente la historia de los Anillos del Nibelungo, que la han tomado varios, que es la de este Sigfrido en la versión germánica y Sigurd en la nórdica, son historias de familias malditas, ¿no? Mm, Por ejemplo, en el claro. caso de esta historia de Sigurd o Sigfrido es por la codicia, en el caso de la familia de Edipo es, según las versiones, por la homosexualidad o por algún otro, entre comillas, desorden o sexual, digamos, lujuria, llamémosla en términos cristianos. Entonces, y esas familias están malditas y a lo largo de las generaciones todas tienen un destino trágico, ¿no? Que es una manera de hablar
bueno, de algo que es, bueno, esto que se arrastra en las familias a veces, ¿no? Esa culpa que se arrastra en las familias y produce eh, situaciones de diversa índole. Pero bueno, sí, hay algo. Claro, ¿Algún otro comentario? ¿Estamos más o menos? ¿Se ve el asesinato de Eduardo o no se ve? sí, sí, Bueno, Liliana, sí, claro, medio edípico esto también, sin duda, ¿no? Había ahí un... Bueno, es que en el fondo aman de la misma manera, me permito acá la que digresión, odian. que Borges, ¿no? Es un amor, si bien es un amor, en un sentido es el amor contrario al de Borges, ¿no? El amor de Borges por las mujeres, ¿cuál es? Es un amor ideal, idealizado, ¿no? La, el amor cortés, ¿no? El amor a la distancia, en el origen de la poesía provenzal moderna, que son otros de los que inventan la poesía moderna, es el amor por mujeres casadas, digamos, ¿no? Que no se, cuyo nombre no se puede pronunciar, el amor prohibido y a la distancia. Este amor es un amor muy, por el contrario, en teoría muy carnal, aunque pareciera que Eduardo, que podría ser el poeta, ejerce un amor más. Sí, nunca, lo que sin duda no hay en Borges son relaciones mínimamente, eh, no sé Normales. si decir igualitario, normal, no sé lo que es normal, pero digo, con consentimiento, con una cierta igualdad, llamémoslo, de poder, ¿no? Jamás. No hay matrimonios aburridos en Borges, digamos, ¿no? En la vida tampoco. No hay matrimonios aburridos. Bueno, algunos sí. Félix, si la lectura continua de Borges permite unir los puntos, una lectura puede ser hasta confusa, muchas le dan sentido a su manera de jugar con sus lectores. Sí, es que él escribe una y otra vez el mismo cuento, ¿viste? Si vos ves muchas cosas, yo a veces por ahí doy por sentada, pero se interpretan a la luz de decir, en este otro cuento él hizo esto y es igual a lo que está haciendo acá, ¿no? Entonces te permite sospechar, sí. Y una de las grandes cosas que él hace, ¿no? Es traducir es fabuloso, ¿no? Porque bueno, esto ya es muy posterior, pero él traduce el policial, si bien él escribe estos cuentos policiales con Bioy Casares, pero traduce el policial a este mundo de los criollos de una manera espectacular, con un nivel de sutileza, porque acá, viste, bueno, el hermano es el asesino, que además es el narrador. Un poco yo lo saco también de Hombre de la Esquina Rosada, donde el hecho de que el narrador sea el asesino está explícito. Y vos ves ese texto y decís, y acá capaz este narrador más implícito está haciendo lo mismo, ¿no? Por ahí también es el asesino. Pero sí, lees otro cuento y te ilumina. Como si hubiera escrito variaciones, ¿no? Una vez más, igual que La Noche de los Dones, hay unas. Y por eso me permito sospechar que en La Noche de los Dones tengo, insisto, muchas menos herramientas, pero justamente a la luz de estos cuentos, estos otros, tal vez el que mata a Juan Moreira es ese chico. Pues una cosa es conocer la muerte, vio al muerto ahí, pero tal vez hay algo más que eso, ¿no? Hay que leerlo de nuevo. Y esta es la maravilla, pero son realmente artefactos. Uno, yo le digo como que a Walter le gustó el oído literario absoluto. Son artefactos que vos lo lees otra vez y decís, pará, acá hay esto, ¿no? Es como si él estuviera previendo la lectura número 31. Es un montón, es un montón. Pero de nuevo, es lo que pasaba que no sé, probablemente sí, ¿no? Que lo que pasa con la Biblia, la Torá, ¿no? Son libros que 2500 años después la gente está discutiendo qué quisieron decir, ¿no? Lo que pasa que hay cosas, hay ambigüedades quizá involuntarias o que tienen que ver con el tránsito entre culturas. Acá estamos hablando de un autor reciente, moderno, pero que parece tener una especie de hiperconciencia de esta cantidad de pistas que te siembra y que recién puedes descubrir en la lectura número 31, ¿no? Bueno, muy bien.
Nos vemos entonces la próxima. el viernes. La próxima es el cuento del inmortal. Retrocedemos porque la noche de los dones y, La y la intrusa. intrusa son cuentos tardíos de Borges, y cuentos tardíos, cuentos de Borges ciego, quiere decir cuentos más fáciles. Eh, y Inmortal no es fácil, es de los cuentos difíciles del raíz creativo 1938-1953, pero para mí una clave fundamental son dos. Una, Homero y el legionario romano son Borges y Bioy Casares. Es un canto a la amistad. También una amistad donde uno ya mm, no entiende muy bien, a veces si lo que le pasó a uno o al amigo, esas anécdotas que se cuentan tantas veces y uno va con los amigos del colegio. Mm, Y la otra es, el legionario es un desertor y quiere olvidarlo. Y para eso se convierte en escritor o intenta convertirse en Homero, ¿no? Fíjense, en el segundo o tercer párrafo dice hay 7 alusiones al hecho de que es un desertor. Se lo voy a mostrar la próxima. Pero léanlo con esa clave para saltar un par de lecturas, sobre todo que no lo han leído al cuento. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Gracias, hermosísimo. Hasta luego. Hasta luego.